aquellos que se bautizan. De manera que, si acá tenemos 50 personas aquí, 50 personas hacia nuestra derecha, Javier, Sí. y 50 personas a nuestra izquierda. Los 50 que están a nuestra derecha se bautizaron por el Sí. bautismo de Juan, vamos a decir con el símbolo del agua, podemos decirlo así, ¿sí? 50 personas que están a nuestra derecha el día de hoy se bautizaron a través de la Iglesia Católica y Sí. 50 no. ¿Cuáles de esos 50 hicieron bien? Aquellos que justificaron a Dios, ¿de qué manera? Bautizándose con el bautismo. Sí, bautizándose. Cumplieron la voluntad de Dios. De Sí. manera que estos 50 que están a mi izquierda, Ujú. la gente que está a nuestra izquierda, Sí. esos 50 no cumplieron la voluntad de Dios. No Mientras cumplieron. no se bauticen, mi gente querida, nuestros protestantes, falsos pastores, mientras ustedes no se bauticen, no bauticen a sus niños, no cumplen la voluntad de Dios. ¿Qué nos dice Lucas 7:30, hermanito? Más los fariseos. ¿Más quiénes? Los fariseos. ¿Cómo le llama la Biblia? A ver, ¿más quiénes? Los fariseos. ¿Qué cosa? Y los intérpretes de la ley. Opa, ¿quién aparece allí? Vamos a poner la lupa. ¿Y los? Intérpretes de la ley. ¿Cómo dice? Intérpretes de la ley. Vamos a traducir al castellano. Los grandes superapóstoles, los falsos profetas, los falsos pastores, los autonombrados pastores de las iglesias, de las sectas. Que dicen que su interpretación es la correcta. A ver, ¿cómo interpretan ellos? Y ¿Qué no, dicen? y no se ponen de acuerdo entre sí. Muy bien, a ver qué dice la Biblia. ¿Más quiénes? Más los fariseos y los intérpretes de la ley. En castellano, todos los falsos profetas de las demás sectas, todos aquellos que se dicen superapóstoles, todos aquellos que dicen profesar la fe, que no son de la Iglesia Católica. ¿Qué cosa? Desecharon. Ah, ¿qué cosa? A ver, Desecharon. ¿qué? ¿Repetimos? Desecharon. Desecharon. ¿Qué desecharon? Los designios de Dios ¿Para quién? respecto de sí mismo. Oh, esto es gravísimo, hermanito. Vas a repetirlo en voz alta otra vez. ¿Qué hicieron los fariseos y los intérpretes de la ley? Pongamos la lupa. Desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. De manera que no es un juego. Repitamos por tercera vez. Las personas que no aceptan el bautismo y no se bautizan, a ver qué hacen. Desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. Es como que agarran un papelito, escupen y tiran a la basura. Entonces, para que no quede duda, hermano protestante, toda vez que vos niegues el bautismo a tus familiares, a los niños especialmente, ¿qué están haciendo? Desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. ¿De qué manera? No siendo bautizados por Juan. Por segunda vez. No siendo bautizados por Juan. Que quede claro, hermanito, por tercera vez. No siendo bautizados por Juan. Bien, este versículo, hermanitos protestantes, anótenlo. Lucas capítulo 7, versículos 29 y 30. Pongan en el baño, en su cocina, donde se van a acostar al lado de en su mesita de luz, hasta que aprendan que toda persona que no se bautiza no justifica a Dios, no cumple la voluntad del Señor. Y encima desechan los designios de Dios, el plan de Dios maravilloso que tiene para nosotros, un plan salvífico respecto de sí mismo. Y vamos a ver con los versículos siguientes que no solamente se roban el título de hijos adoptivos de Dios, no se les abre las puertas del reino de los cielos, no reciben el don del Espíritu Santo. Cuánto egoísmo, hermano protestante, tú falso pastor que enseñas a las familias que no bauticen a sus hijos, robándoles todos estos dones y encima desechando, escupiendo, pisoteando la palabra del Señor, pues todo aquel que no se bautiza desecha los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados. Bien, hermanito, una vez aclarado este asunto, vamos a ver entonces en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses capítulo 2, versículo 8. ¿Qué nos viene a enseñar San Pablo? Porque San Pablo también nos habla mucho acerca del bautismo y es uno de los evangelistas que nos enseña, que no los evangelistas, sí, uno de los que escriben las cartas más importantes. 12 cartas están en la Biblia, ¿verdad? A ver qué nos dice en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Adelante, hermanito. Mirad que nadie os engañe. A ver, ¿qué dice? Por segunda vez. Sí, mirad que nadie os engañe. Ah, ¿qué quiere decir? ¿Qué come San Pablo que adivina? ¿Qué come San Pablo que adivina que van a venir? ¿Qué cosa? Que van a venir personas a querer engañarnos. En castellano, van a venir los falsos pastores, los autonombrados superapóstoles de todas las sectas, testigos de Jehová, mormones, iglesia, luz del mundo,
Centro Familiar de Adoración, viene a decirnos qué cosa. Pongamos la lupa. Mirad, Mirad que nadie os engañe nadie, ningún mormón. ¿Qué más, hermanito? por medio de filosofías. Que nadie os engañe. Ningún mormón, ningún testigo de Jehová. Vos que conocés las otras sectas. Ningún nadie. Evangelista. Ni evangelista, ni Ningún testigo César de Sartorio. Jehová, no, ninguno. Ningún Germán Vázquez. No, ningún obispón. Ni Nadie, nada, no. ningún autonombrado obispo. No. Mirad que nadie os engañe. Ningún autonombrado anciano. Ahí está. Hermanito, ¿ves? Para que vos digas quiénes son Hay aquellos. muchos que se autonombran ancianos, Y si- pastores, Ahí está. evangelistas, apóstoles. Muy bien. Pero, Entonces, idea. nadie. Si usted se llama nadie, usted tampoco. Usted tampoco. ¿Ves cómo San Pablo come algo que les hace adivinar? Entonces, Adivina, repitamos, Colosenses 2, versículo 8. ¿Qué Versículo dice? 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Uy, ¿ves cómo la Biblia dice cosas? ¿Qué dice la Biblia? ¿Nadie qué? Que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Uy, qué doloroso. Pero lo dice la Biblia Reina Valera. ¿Que nadie qué? Que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Filósofos, ustedes grandes conocedores Grandes conocedores de la Biblia. Hay una que estudian en persona. Harvard, en la Universidad de Harvard, No, y se no, preparan no. en sagradas escrituras, maestros, teólogos, filósofos. No, ¿Qué hay dicen? uno que cuento acá en público, Sí. seguramente está viendo el video. Hay uno que me escribe al privado para mandarme al infierno. Y dice que su papá tiene 48 años de experiencia como evangelista y anciano de no sé qué congregación. Y bueno, acá está hecha oficialmente, ya que nos contas, está hecha que oficialmente Grupo Rescate, en particular aquí, Nora Sayas, Ujú. le invitamos al hermano para poder presentar aquí en vivo y en público, para que todo el mundo se entere cuáles son sus verdades y que nos muestre Claro. si es que nosotros los católicos estamos en la ignorancia. Es lo que siempre le digo, pero no se atreve. Lo que pasa es que te insultan y es fácil insultar desde atrás, desde acomodado, Es muy fácil, es desde muy una fácil, es vida, muy fácil. hermano Javier, desde una vida de sofá, acostado en tu casa, en la cama, con aire acondicionado, Claro. llevando una vida tranquila, es fácil insultar, pero que se tome el tiempo, la molestia y que se ponga los pantalones. Aquí está la invitación hecha oficialmente, Grupo Rescate, Sí, doctora sí. Nora y hermano No, Javier. es muy fácil decir esto y Les aquello. invitamos a un debate en público y grabado. Es público y grabado porque van a tener miedo si tienen la verdad, si tiene 48 años, imagínate. La verdad tiene que salir a la luz. Si estamos engañados, 48 años de experiencia y tiene es. miedo de debatir. pues bien. ¿Sabes qué? Invitación oficial. ¿Sabes qué? También, Hecha. ¿Sabes qué también? Dice que no tiene permiso ¿De quién? de Dios. De Dios. No Qué tiene, no maravilla. tiene permiso para hablar sobre La verdad. la verdad. Increíble. El Espíritu Santo no me dio permiso. Entonces él leyó al revés, donde dice, toda lámpara debe ser oculta y debajo de la mesa, y hasta que yo no les dé permiso, para ellos no existe Mateo 28, 19, No. 28, 18 en adelante. No. Vayan y hagan que todos sean mis discípulos. No, lo que pasa es que acá sucede algo. ¿Sí? Ellos son muy valientes cuando hablan con católicos que no leen la Biblia, pero cuando hablan con un católico que sabe, no tienen permiso. Ah, mira, el mismo esquema, el mismo pensamiento y el mismo actuar de todos los protestantes. Sí. Todos aquellos que insultan, cuando se les presenta algún católico instruido, ya se borran Ujú. o te maldicen ¿Sí? y tienen miles de excusas para no presentarse a un debate. Pablo Viveros, por ejemplo, hasta ahora no ha aceptado. Pablo Viveros sigue insultando, sigue diciendo muchas cosas, que doctora esto, aquello, doctora aquello, Grupo Rescate esto, Grupo Rescate aquello. Claro. En base a nuestras enseñanzas nos tratan de que soberbias, ¿qué más? Ignorantes, ¿qué más? Un montón de insultos De que todo, están ahí de debajo. Le he hecho la invitación más de 8 veces y seguiré haciéndote la invitación, Pablo Viveros, para que nos demuestres aquí cuáles son las verdades y demostrarnos que estamos en el error, en la ignorancia. Claro, porque como Eres muy dice- valiente en las escrituras y detrás de cámaras y detrás de un celular. Eres muy valiente. Ponete Muy los valiente. pantalones, hermano Pablo Viveros. Aquí vamos a presentar al mundo cuál es la verdad. Porque dice Santiago capítulo 5 versículo 19. A ver, ¿qué dice, hermanito? Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, ¿Cómo? Vamos a poner la lupa. ¿Sí qué? si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, Por tercera vez. si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, Acción, ¿qué tenemos que hacer? y alguno le hace volver, ¿Alguno qué? le hace volver. ¿Cómo le hacemos volver?
sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, ¿Qué hará? Salvará de muerte un alma. Por segunda vez, ¿sepa qué? Sepa que el que haga volver al Sí. pecador, al católico, Muy bien, a ver. sepa que el que haga volver al católico del error Muy de la bien. idolatría, Muy bien. salvará de muerte el alma de católico. Muy bien. De manera que lo que estamos haciendo no es ningún juego. Estamos Entonces, hablando de enseñar para claro, salvar almas. Si nosotros estamos equivocados, entonces ¿por qué no nos viene a enseñar? ¿Por qué no vienen a enseñar? Si les importan nuestras almas. Ya les invitamos a que vengan a compartir, incluso acá con nosotros. No quieren compartir, no quieren dar la cara. Son valientes. Son muy valientes con el celular ahí. ¿Qué más? Pero huyen como el diablo. Así es. Claro, porque si nosotros estamos con Dios, ¿Quién contra nosotros? ¿quién contra nosotros? Y el diablo va A seguir a tentando huir, siempre. va a Sí, huir. Así Se es. va a escapar de... Resístanle al mal y el diablo huirá. Exactamente, resistan al mal Sí. y el Sométanse diablo a huirá. Dios, sométanse a Dios y resistan al mal y el diablo Y el huirá. diablo huirá. Fíjense cuando ustedes estudian la Biblia y viene un protestante a querer enseñarles, ustedes van a ver cómo ellos van a huir. Porque Increíble. dice que el diablo huirá. Si ustedes están, claro, si resisten y están con el Señor, el diablo va a huir. ¿Sí? Así es. Muy bien, hermanitos, sigamos entonces allá en Colosenses 2.8 para retomar la línea. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según... ¿Según qué cosa? Paremos la oreja, ¿según qué? Y esto es lo que a mí me decían siempre mis primos protestantes, Sí. que la Iglesia Católica tiene esto. A ver. Según las tradiciones de hombres. Opa, lo dice la Biblia, San Pablo adivinaba. Según Sí. que nadie nos engañe, ¿según qué? Las tradiciones de hombres. No hace falta bautizar a los niños tienen que tener uso de razón, Ujú. el bautismo no salva, el bautismo no es necesario, Ujú. el bautismo en la Iglesia Católica no tiene validez, Ujú. cuántas cosas más, doctrinas de hombres, tradiciones de los hombres, ¿conforme a quién? Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Conforme a los rudimentos de quién? Del mundo ¿Y no de quién? y no según Cristo. Por tercera vez, ¿qué profesan los pastores evangélicos, los autonombrados superapóstoles? ¿Qué profesa el pastor Abreu? ¿Qué profesa Germán Vázquez? ¿Qué profesa No, y César que Sartorio? no hay que ¿Qué bautizar a los profesa niños, que no hay que que lo bautizar diga a la los Biblia? bebés. Colosenses 2, Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Estamos mostrando... con la Biblia, Estamos mostrando con la que Biblia San Pablo ya lo decía. que lo que la Iglesia Católica enseña no son tradiciones de hombres. De hombres, Los protestantes vienen mucho con este versículo Colosenses 2.8 sí. contra los católicos. Dicen, Bien, levantemos esa piedra que nos tiren y devolvámosles a ellos porque ellos interpretan dicen, a su manera. Claro, porque ellos dicen que el bautismo de niños es tradición de hombre. Vamos a ver si eso es tradición de hombre. Y que lo diga la Biblia, Que lo vamos a diga seguir la Biblia. leyendo. Quiero saber si la Iglesia Católica tiene Sí. la razón. ¿No? Adelante, hermanito, repetinos ese y luego pasamos. Mirad el 8 que- y el sí. 9. A Mirad ver, que nadie os engañe por medio de por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, Ujú. conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Muy bien, ¿qué dice el versículo número 9, hermanito? Porque en él En Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ahí está. El diablo, Satanás, no quiere que nosotros recibamos el bautismo, el Espíritu Santo, porque no quiere que recibamos esos dones, la plenitud Claro. de la deidad. ¿Qué más sigue? El versículo 10. Y ¿Qué vosotros, pasa? ¿Sí? y vosotros estáis completos en él. ¿Estamos qué? Completos. Por tercera vez. Estáis completos en él, Completos en él. ¿Qué es? que es la cabeza Sí. de todo principado y potestad. A ver, y el versículo 11, vamos a poner la lupa. Ujú. En él también fuisteis circuncidados. Por segunda vez, en él. También fuisteis circuncidados. Por tercera vez, También fuisteis circuncidados. circuncidados. ¿Con qué? Con circuncisión no hecha a mano. Con circuncisión no hecha a mano. Entonces ahí está, ahí habla de la circuncisión. Entonces vamos a ver, hermanito, qué significancia y qué significado tiene la circuncisión. Porque ahí, como verás, hasta hoy en día hay muchos judíos inclusive que dicen que, bueno, ese sigue siendo para ellos un rito importante. Y vamos a ver para qué se circuncidaba a los niños. ¿Qué te parece si nos referimos ahora? Podemos marcar Vamos a Génesis capítulo 17, Sí. versículo 7, porque acá nos está hablando de la circuncisión. Entonces vamos a ver qué nos dice Génesis capítulo
17, versículo 7. Recordemos, hermanitos, que allá en el Antiguo Testamento, vamos a referirnos ahora al Antiguo Testamento, porque aquí San Pablo, en Colosenses capítulo 2, versículo 11, se está haciendo una referencia, se está dirigiendo al Antiguo Testamento, lo que dice ya en Génesis 17, 7. ¿Qué dice? A ver, hermanito. Y estableceré mi pacto entre mí y ti. Ajá, entonces en este momento recordemos que está Dios hablando con Abraham. Le está diciendo a Abraham, esta es la manera en que vos vas a pasar a ser mi pueblo y yo seré tu Dios. Entonces está hablando acá de un pacto de la antigua alianza. Entonces, ¿de qué manera en el Antiguo Testamento y en la antigua alianza nosotros, los varones, pasaban a ser pueblo de Dios? ¿De qué manera? A ver. Te leo otra vez. ¿Sí? Y estableceré mi pacto entre mí y ti, ¿Sí? y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. A ver, repetinos bien, hay una palabra clave allí que tenemos que prestar atención. ¿Qué dice? Por pacto perpetuo. Un poquito antes, al comienzo. Estableceré mi alianza ¿entre quién? Entre mí y ti. ¿Y después? Y tu descendencia. Y tu descendencia. Javier, ¿los hijos son descendencia? Sí. ¿Los niños son descendencia? Parece que sí. Entonces queda muy claro allí. Y vamos a ver, ¿qué más dice, hermanito? Después de ti, ¿sí? En sus generaciones. A ver, ¿de qué se trata el pacto? ¿Qué dice? Por pacto perpetuo para ser tu Dios. Pacto por siempre. ¿Para qué? Para ser tu Dios. ¿Y quién? Y el de tu descendencia después de ti. Ajá, para ser Dios nuestro y de nuestra descendencia. Entonces, las descendencias son hijos también. Es un pacto que dura para siempre. Entonces se hereda la fe. Se hereda la fe y ahí está bien clarito. Este es uno de los versículos que nos da pie a lo que significa heredar la fe. Este es uno hermanito. de los versículos que no leyó el pastor que tiene un programa en Canal 13. Ah, muy bien. ¿Cómo interpretó? No sabemos. Bien, hermanito, adelante, seguimos, el versículo 8. Versículo 8, a ver. Y te daré a ti, ¿sí? Y a tu descendencia después de ti. Entonces, una vez más, se habla de los niños. Sí. El pacto es, yo voy a ser tu Dios y tú serás mi pueblo. ¿A través de qué? A ver, ¿qué dice? Vamos a pasar al versículo 9. ¿Dijo de nuevo? Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después. Una vez más, vuelve a aclarar por tercera vez. Cuando la Biblia dice 2 veces algo es porque es importante. Y cuando lo dice 3 veces es porque es importantísimo. Tú y tu descendencia guardarás, cumplirás eternamente, dice. ¿Qué dice? Guardarás mi pacto. ¿Sí? Tú y tu descendencia después ¿sí? de ti por sus generaciones. A ver, ¿cuál es el pacto? Vamos a poner la lupa. ¿Dónde está el pacto? Este es mi pacto. Sí. Voy a marcar. Versículo 10. Voy a marcar. Adelante, hermanito. Ahí. El versículo 10. Vamos a parar la oreja y vamos a enseñar a los hermanos protestantes que parece que se tragaron esta parte del Génesis, así como mi perrito se tragó todo el Génesis capítulo 17, donde habla de la circuncisión. Parece que no le gustaba mucho la enseñanza que nos deja aquí el Antiguo Testamento. ¿Cómo se pasaba a ser pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? Digo, a ver, versículo 10, versículo Génesis 17, 10, ¿qué dice? 17:10, Génesis. Este es mi pacto, ¿sí? Que guardaréis entre mí y vosotros, y ¿sí? tu descendencia después de ti. Y ahora vamos a poner la lupa. 2 puntos. ¿Cuál es el pacto? Será circuncidado todo varón de Por entre... segunda vez, ¿será? Circuncidado todo ¿sí? varón de... Por tercera vez, despacito. No, a ver, las Biblias no es para atropellar, vamos despacito, versículo a versículo, vamos a degustar, dice el Padre Luis. Será circuncidado. Todo varón. Todo varón. Muy bien. ¿Y qué significa circuncisión? Que lo explique la Biblia, versículo 11. ¿Qué es la circuncisión? Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Ajá, de manera que solamente los varones podían pasar a ser pueblo de Dios. Solamente los varones, porque los varones tenían prepucio que circuncidar. Era una circuncisión hecha a mano, una circuncisión quirúrgica que lo hacían los padres en el hogar, en la propia casa. Vamos a ver a qué edad. De tal manera que antes las mujeres no pertenecían a través de este tipo de circuncisión. Obviamente las mujeres no tenían que circuncidar, entonces no pasaban a ser pueblo de Dios. ¿Será que tenían que esperar hasta que tenga
12 años, uso de razón. Uso de razón. Vamos a ver si el niño antes, para pasar a ser pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, tenía que tener uso de razón. A ver, versículo número 12. ¿A qué edad se pasaba a ser pueblo de Dios a través de la circuncisión? A ver. Y de edad que tenía que tener uso de razón. A ver, hermanito, ponete bien los anteojos, acomoda, limpia. Espera. Creo que se te empañó los vidrios. Limpia un poquito, Javier. Léenos bien. ¿Qué dice versículo 12? A ver. Y de Mira, edad... anteojo y lupa. Espera, lupa. A ver. No, acá estoy viendo uso de razón. Ah, no, acá no se ve más. No dice uso de razón, Javier. Los hermanos protestantes ya, en cualquier momento, los testigos de Jehová, no descuides que los testigos de Jehová, que son los dueños de las imprentas, pueden llegar a poner ahí. Van a cambiar. Sí. A ver, ¿qué dice? Y de edad de 8 días. Pácata, por segunda vez. Y de edad de 8 días. Pácata, por tercera vez. Y de Foto. edad de 8 días. Pácata, para los protestantes. Aquí está, recién nacido, niño, hijo, pequeñito. A la edad de 8 días ya se pasaba a ser pueblo de Dios. ¿De qué manera? Será circuncidado todo varón entre vosotros. Muy bien. ¿Y luego qué dice? Por vuestras generaciones. El nacido en casa. El nacido en casa. El comprado, por dinero a cualquier extranjero. O sea, para tener idea de lo que antes era una familia. Los esclavos. La familia estaba formada por todos aquellos que convivían en el hogar, en la ¿verdad? casa, Sí. Y ahí recordar que se circuncidaban solamente, obviamente, los varones, porque las mujeres no habían que circuncidar. Entonces, a semejanza del episodio, de los episodios en los que toda la casa se bautizaban en el Nuevo Testamento. Sí, después vamos a llegar a ese versículo donde el Señor San Pablo, ¿verdad? Nos comenta, y ya han hecho los apóstoles, de que cómo se bautizaban familias enteras, ¿sí? Entonces, hermanito, vamos a retomar entonces Colosenses capítulo 2, versículo 11, donde ya nos aclaró ahora el Génesis. San Pablo se estaba refiriendo allá en Colosenses 2, capítulo 11, lo que nos decía el Antiguo Testamento en Génesis 17:7, que el niño pasaba a ser pueblo de Dios ya a los 8 días de vida, niño, y el niño no tenía la capacidad, el uso de razón, ni entendía para decir, no me circunciden, es doloroso, no quiero que se me corte el prepucio. Nuevamente se le imponía el título de eres pertenencia de Dios, pueblo de Dios. Así como Javier se marca a los toritos, a las vaquitas, se le marca con un hierro caliente. ¿Sí? Si ese niño que fue bautizado a través de la circuncisión o a través del bautismo en Espíritu Santo se pasa allá un alambrado con electricidad, que tiene agua, con electricidad, se pasa una secta, ese niño igual tiene la marca de pertenencia de Cristo, hijo adoptivo de Dios, es mío y me pertenece, tiene la marquita de ser hijo adoptivo de Dios. Adelante, hermanito. ¿Qué nos dice versículo 11? Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Muy bien, entonces estamos hablando de la circuncisión de Cristo, significa morir al pecado, la circuncisión en la carne, pero las mujeres no había cómo cortarle, no tenía prepucio. ¿Qué sigue, hermanito? Versículo número 12, atención. 12. Bueno, sepultados con él. Por segunda vez. Sepultados con él. Entonces nosotros somos sepultados con Jesús a través del bautismo. Eso es lo que nos está enseñando teológicamente. Luego, sepultados con él en el bautismo. Muy bien. En el cual fuisteis también resucitados. Ahí vamos a poner lupa. En el cual fuisteis, ¿qué? Resucitados. Por segunda vez. Resucitados. Por tercera vez. En el cual, en el bautismo con Jesús, todos somos resucitados con los él. que fuimos bautizados. Somos resucitados, vamos a resucitar. ¿Te parece que Satanás quiere que nosotros resucitemos? Allí está el gran engaño. ¿Sabes qué dice? Satanás dice, ya está, tengo una idea. Con el bautismo en Jesús, con el bautismo, antes en el Antiguo Testamento era a través de la circuncisión, pero ahora ya en el Nuevo Testamento, con el nuevo bautismo, Javier, lo que se logra es que la persona muera, digamos, al pecado, ¿sí? Es sepultado con Jesús, pero ahí hay una promesa, un regalo, digamos, un misterio maravilloso que eso nos revela a través del bautismo. Dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él a la resurrección. Entonces Satanás dice, no, yo no quiero que ellos resuciten, no, yo no quiero que le pertenezcan a Cristo, yo no quiero que ellos reciban el Espíritu Santo, yo no quiero que se le abra las puertas del reino de los cielos, yo no quiero que ellos reciban el título de hijos adoptivos de Dios, yo no quiero que ellos sean hermanos de Cristo, no quiero que sea coheredero de la promesa, no quiero que se le abra las puertas del reino de los cielos.
Entonces dice Satanás, ya sé, voy a enviar a mis ministros, voy a enviar a todos los pastores evangélicos, a todos los superapóstoles. Entonces un engaño. A través de los... Vamos a hacerle que se bauticen otra vez. Sí, en su iglesia. En su propia iglesia. Renegando de la fe, o en todo caso, lo que hacen es que no se bauticen en la iglesia católica. Sí. Entonces Satanás utiliza a sus ministros, por eso digo, todos los pastores evangélicos son hijos de Satanás, ministros de Satanás, por ellos no habla el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sí quiere el bautismo para la resurrección. El espíritu diabólico no quiere que ningún ser humano sea hijo adoptivo de Dios y que llegue a la resurrección con Cristo. ¿Sí? Entonces ellos son enviados por Satanás, son manipulados, manejados, ministros de Satanás, al impedir que los niños se bauticen. ¿Sí? Le están robando de esa manera. ¿Qué pasaría si está esperando la criatura, el hijo de una pareja protestante, el día de su bautismo, y de repente tiene un accidente y se muere? Hermano, en el mundo la tasa de mortalidad más alta sigue siendo dentro del grupo etario de 5 años. 5 años. Pero la mortalidad más alta es dentro de los 2 años de edad. Casualmente el tiempo que las personas tardan, se demoran y egoístamente roban todos estos dones a los niños, preparando una fiesta mundana para que se bauticen sus hijos. ¿Sí? De manera que si una persona no bautiza a su hijo dentro de esos 2 años, tiene una alta probabilidad de que su niño, siguiendo las estadísticas, probablemente pierda la vida de ese chiquito. Y dentro de los 2 años, otra vez, el grupo etario que más fallece es el grupo etario de los niños recién nacidos, que incluye hasta los 28 días de vida. Y dentro de ese grupo etario, otra vez de los 28 días de vida, los que más fallecen son los niños dentro de las 24 horas de vida. De manera que la Iglesia Católica, ya allá te voy a decir, hermanito, para no mentirte, ya en el Concilio de Cartago, año 253, hermanito, los recién nacidos deben bautizarse lo antes posible, conociendo que la tasa de mortalidad es tan alta. Es que el Señor, a través de personas que me han enseñado esto, nos ayuda, nos iluminan y nos urgen llevar el bautismo a los recién nacidos en los hospitales, como has visto que están haciendo el padre Tomás, por ejemplo, ¿sí? En el caso de nuestra iglesia parroquia San Pablo lo hace el padre Christopher Eneyor, el padre Cristian Hegemonie, el santo padre Rubén Camara Lemos. Llevan el bautismo a los niños que tienen riesgo vital, significa alta probabilidad de perder la vida, ¿sí? De todas maneras, lo decía el santo padre Luis Toro en una transmisión en vivo la otra vez, que todos los laicos, especialmente las enfermeras y los médicos, pueden realizar el bautismo a los recién nacidos, ¿sí? Con o sin presencia de los padres, puesto que la fe también se hereda. Por la fe de los padres, los niños pueden recibir el bautismo con todos estos dones que acabamos de describir, y con el agua también nosotros los laicos podemos hacer lo que se llama el agua del socorro, que tiene tanta validez como un bautismo, ¿sí? También cuando las personas adultas están en un periodo, en un peligro inminente de muerte y no ha sido bautizado, si quiere ser bautizado también se le puede bautizar. Sí. Tal hecho también sucede en el tema de la confesión, ¿sí? ¿Quedó aclarada tu duda? Sí. ¿Sí? Cuando hay riesgo vital, bautizar. Y acá está, Concilio de Cartago, año 253, que todo recién nacido se bautice lo antes posible. No, que mi pregunta nomás va por el lado de que, por ejemplo, como ellos, los protestantes, esperan a que tenga un supuesto uso de razón que viene allá por los 10 años de edad, ¿y qué pasa si a los 6 años, 7 años la criatura se enferma grave, pierde la conciencia, entonces no va a tener uso de razón nunca? Claro, hay muchos niños... Y está en peligro de muerte, entonces ¿qué va a pasar? Viene el pastor y le bautiza. Sí, hay muchos niñitos que tienen lo que le llaman, nosotros le llamamos retraso psicomotor, otros le llaman parálisis infantil, ¿verdad? Donde pierden el uso de razón, pero... Yo lo digo y lo he escrito inclusive en las redes sociales donde me toca publicar las enseñanzas, de que la edad no es exactamente una referencia para decir que esa persona tiene uso de razón. Porque hay cuantas personas en el mundo que nosotros le estamos enseñando, que estamos aprendiendo, que le estamos leyendo la Biblia, pastores evangélicos, los pastores autonombrados superapóstoles, que le estamos mostrando con la Biblia
y niegan lo que está escrito. Eso se llama no tener uso de razón. Por eso es que dice el padre Flaviano Matuli, evidentemente que los hermanos protestantes, algunos de ellos, los que se niegan a creer, están muy mal de la cabeza. Son los términos del padre Flaviano Matuli. Quiero recordar que hay muchas personas que me tratan de soberbia, otros me tratan con términos despectivos, pero no hay ninguna palabra aquí que se ha inventado de mi vocabulario propio. Son enseñanzas que yo los tengo desde hace varios años, más de 4 años de enseñanza a través de los videos de los diferentes santos sacerdotes. Flaviano Matuli es uno de ellos, el padre Luis Toro, el que más me ha enriquecido personalmente, como así también Fray Nelson Medina, el padre Carlos Cancelado y muchos otros, ¿verdad? Y las palabras que yo utilizo son repetición, así como los manda San Pablo. Lo que yo he recibido lo he transmitido. Soy simplemente una repetidora. Utilizo un micrófono, una cámara, un momento para repetir lo que yo he aprendido. Y como lo dice la Biblia, cuando tengas que presentar tu defensa, no vayas a estar preocupado, porque llegado el momento el Espíritu Santo te dirá lo que tienes que decir. Me vienen recuerdos de cosas que he escuchado en mi vida y que no he anotado por ahí, pero se queda. Hasta cuando nosotros dormimos, el reino de los cielos es así, se nos queda grabado las enseñanzas que podamos poner y quedar dormido con eso. Aunque estemos durmiendo, nuestro subconsciente graba todo, y graba más porque estamos más tranquilos y no hay nada que nos distraiga, ningún ruido, pajarito, moto, bocina, ruido de la calle, monitores donde estamos nosotros 24 horas con los bebés ahí en gravedad. Mientras uno descansa también puede poner las grabaciones y se te queda grabado. Sí. Entonces viene ya un don que es de la elocuencia y de la sabiduría, que no es nuestro, es el Espíritu Santo el que se encarga de decir estas cosas. De manera que a aquellas personas que me tachan de soberbia, yo les invito a escuchar las enseñanzas del Santo Padre Luis Toro nuevamente y del Padre Flaviano Amatuli, terminología de los santos maestros. Hermanito, entonces vamos a terminar allí en Colosenses capítulo 2, versículo 12, donde dice, sepultados con Él en el bautismo en el cual... Sí, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. ¿Mediante? Mediante la fe en el poder de Dios. Mediante la fe. Ahí estábamos hablando del tema de la herencia de la fe, ¿sí? Sí. En el poder de Dios que le levantó de los muertos, cosa sí, que sí. Satanás no quiere, ¿sí? Y luego el versículo 13. Y a vosotros, Sí. estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, O sea, aquellos que no han recibido el bautismo, ¿sí? os dio vida juntamente con Él, ¿Cómo? perdonándoos ¿Sí? todos los pecados. Perdonándonos los pecados. Sí. Entonces el bautismo está claro de que es para el perdón de los pecados. ¿Y dónde lo dice? Allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, versículo favorito. Acá lo que está, Sí. quiero nomás explicar Sí. lo que está diciendo también San Pablo, porque Sí. le está hablando a los colosenses que eran... Sí, a los de Colosas. a los de Colosa. Sí. Era una comunidad, una ciudad de Grecia, una ciudad Sí. pagana, ¿Sí? tenían varios dioses. Les repito otra vez, dice, y a vosotros, ¿Sí? estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, o sea que no eran circuncidados. Claro, sí, Obviamente no eran circuncidados porque no eran judíos. así mismo. Entonces, ¿cómo van a estar circuncidados? ¿verdad? Claro, sí. Entonces, no estaban circuncidados. Y les dice, entonces, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Sí. os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Entonces, lo que les está diciendo es que a pesar de no estar circuncidados, Claro. les da vida en el bautismo. Claro, ya deja de tener valor el rito del Antiguo Testamento, Claro. la circuncisión carnal. Lo que Dios Claro. quiere es la circuncisión del corazón, Sí. ¿sí? Que nos renovemos en Él, que recibamos el Espíritu Santo. Ese bautismo el que quiere Jesús. Ya no el bautismo en la carne, sino bautismo en Espíritu Santo, el bautismo de la circuncisión del corazón. Sí. Eso es lo que Entonces, Jesús de Dios nos pide. este también es un pasaje que demuestra ¿Sí? que ya los apóstoles tenían bien clarito que el bautismo reemplazaba a la circuncisión. A la circuncisión. Sí. Nuevo Testamento ya Ya. borró lo que es el Antiguo Sí. Testamento. A pesar de que a los evangélicos no les gusta. No les gusta a ellos, pero lo que está escrito no se puede borrar, Sí. ni con el codo. No podemos. No, se Ahora, puede. hermanito, vamos a ver qué nos dice allá San Pedro. San porque Pedro. hasta ahora nos apoyó Lucas
Hasta ahora nos apoyó Mateo, Sí. ¿verdad? Nos hemos basado en ellos. Más tarde vamos a ver a Marcos también, que entra en acción como evangelista. Y a ver qué nos dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Ah, Es el versículo ¿cuál capítulo de qué? capítulo 2, versículo 38. Sí. El versículo en el cual se apoyan los protestantes y que dicen, ahí está, ven que ahí dice, que, Vale. a ver qué nos dice 2:38. Pedro les dijo. ¿Quién les dijo? Pedro. Pedro nuevamente tomando qué cosa, tomando aquella misión Tomando la palabra. que Bueno, le dijo Jesús, ¿verdad? Sí. A ti te doy la llave del reino de los cielos. ¿Qué más les dijo? Todo lo que tú digas tendrás lo que respaldo. ates, sí, todo lo que ates quedará atado. en Muy los bien, cielos, sí. sí. Y tú Pero- cuando regreses, Confirma a tus hermanos. confirma a tus hermanos, Sí. enséñales, toma la palabra, dirige. Y acá está tomando Pedro la palabra y le está diciendo algo a los hermanitos que le estaban escuchando. ¿Qué les dijo? Arrepentíos. Pácata, Mm. ahí está, ¿ven? Dicen los hermanos protestantes. Mm. Arrepentíos, un niño no se puede arrepentir, solamente una persona que toma conciencia Sí. se puede arrepentir. Ahí está, ¿ven? El bautismo es solamente para los adultos. Ujú. Ese es el versículo del cual se agarran los protestantes y con ese versículo nomás le leen y ya le conquistan a todos los pobres hermanitos católicos mal instruidos en la fe. Y le leen solo ese versículo. A ver, hermanito, ¿qué dice? Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, ¿Para qué? para perdón de los pecados. Bien, arrepiéntanse y bautícense para perdón de los pecados. El niño no tiene pecado, otro tema más que agarran los hermanos protestantes, pero ya vimos que el bautismo no solamente sirve para el perdón de los pecados. Si bien los hermanitos tienen que conocer allá el Salmo 51, versículo 5 o versículo 7, vamos a ver, en la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, Salmo, versículo 51, capítulo 5, ¿qué dice, hermanito? Vamos a poner la lupa. He aquí en maldad, ahora veo, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Por segunda vez. He aquí en maldad he sido formado Y y en pecado me concibió mi madre. la última parte, por tercera vez para que quede claro para aquellos que niegan el pecado original. Y Y en pecado me concibió mi madre. aquí está, el pecado original, lo dice la Biblia, no lo podemos tachar, no lo podemos borrar, no podemos escupir, no podemos pisotear la palabra del Señor. Todo niño nace con el pecado original, fundamentado en Salmo 51, versículo 5, y en algunas Biblias van a encontrar en el versículo 7. De manera que, adelante, no solamente sirve para el perdón de los pecados. ¿Qué dice el versículo 38? Pedro les dijo, Les dijo, sí, leo todo otra vez. sí, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, una fórmula también que vamos a ver, en el nombre de Jesucristo. Acá dice solamente en el nombre de Jesús. Ujú. Después, para perdón de los pecados. para perdón de los pecados. Y vamos a poner la lupa. ¿Para qué más sirve, hermano protestante, que tú quieres impedir que los niños se bauticen? ¿Qué le estás robando por egoísmo? Y Recibiréis el ¿El don don? del Espíritu Santo. que recibiré qué cosa. El don del Espíritu Santo. De manera que aquel protestante que está impidiendo que se bauticen los niños le está robando el don del Espíritu Santo. No solamente es para perdón de los pecados, sino que aquí San Pedro es claro en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 38, que no solamente es para perdón de los pecados, sino que para recibir el don del Espíritu Santo. ¿Y Sí. qué más nos dice el versículo 39? Atención, gran regalo para la eternidad. Ujú. Nos dejó bien escrito San Lucas en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, 39. ¿Qué dice? Porque para vosotros Porque es, ¿para quién? para vosotros Para vosotros. es la promesa. ¿Es la qué? La promesa. ¿Qué es la promesa? La promesa es lo promesa que de nos la- está hablando. Nuevamente aquí San Lucas nos está refiriendo al Génesis 17:7. La promesa es la tierra prometida, que para nosotros los católicos hoy es el reino de los cielos. Ujú. De manera que toda aquella persona protestante, autonombrado pastor, impide que los niños se bauticen, le está robando recibir la promesa, le está robando no recibir el Espíritu Santo y le está robando la oportunidad de recibir la promesa, el reino de los cielos. Entonces repetimos el 39, porque, Porque para vosotros es la promesa. ajá, para vosotros es la promesa. ¿Y qué más? Pongamos las lupas. ¿Y para quiénes? Y para vuestros hijos. Pácata, por segunda vez.
y para vuestros hijos. Pácata, por tercera vez, foto para los protestantes. Y para vuestros hijos. Pácata, tomen, hermanitos protestantes, todas estas fotos que le estamos mandando de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 39, que ustedes les ocultan a sus hermanos, tergiversan a su manera, diciendo que solamente las personas que tienen uso de razón. Un hijo es un hijo toda la vida. Un hijo De hecho, es hijo desde el momento de la concepción. Claro, acá de hecho no dice que tenga que tener uso de razón. Y no dice solamente los adultos. ¿Dice allí solamente los adultos? No dice. ¿Dice allí los niños no? Dice para vosotros, o sea, para ustedes y sus hijos. Para vosotros y para sus hijos. De manera que en ninguna parte de la Biblia, y retamos aquí, Javier y yo, Grupo Rescate, cualquiera de los que formamos Grupo Rescate, retamos a cualquier hermano protestante que nos muestre dónde dice en la Biblia solamente los adultos. No hay ninguna cita bíblica que diga que el bautismo es solamente para los adultos. Segundo, no hay ninguna cita bíblica que diga para los niños que tengan uso de razón. Tampoco hay ninguna cita en la Biblia que diga a los niños no hay que bautizar. Tenemos que recordar que esto fue escrito por gente que era conocedora de la ley. Así es, del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. Claro. En su contexto mental, Sí. en su entendimiento mental, lo normal era que uno se hiciese parte del pueblo de Dios, o sea, Sí. miembro del pueblo de Dios por medio Por de la la circuncisión Claro. a los 8 días. Ellos como desconocían. ya leímos Sí. eso. Eso era lo normal para ellos. Ellos desconocían lo que significaba el bautismo de Juan, el bautismo en no hay Espíritu forma, Santo. tanto hablan los pastores evangélicos de que tenemos que hacer una exégesis, que la hermenéutica, que no sé qué, Sí. pero ellos no se ponen a pensar quiénes escribieron esto Claro. ¿Y para qué público? y para qué público. Esto fue escrito por judíos Así es, que se convirtieron a la fe cristiana, así es. pero tenían una mentalidad judía y obviamente Sí. lo que van a entender es que exactamente lo que dice acá, Sí. hay que arrepentirse, claro, hay que bautizarse y la nueva promesa es Así es. para ustedes y para los hijos. Para los hijitos. Igual que aquella promesa que vemos en Génesis. Así es, hermanito. En Génesis 17, 7 en adelante. Claro. 1, 7 y 12. Claro. ¿Qué te parece, hermanito, si nos lees un poquito qué nos decía San Marcos? Porque San Marcos también predicaba para un grupo de personas y Mateo predicaba para otro grupo de personas. ¿Qué nos dice Marcos 16, 15? No tengo aquí anotado. Marcos 16, 16. Aquí está. 16. Porque ese es el versículo del cual se agarran los protestantes y dicen, ahí ven, fíjense lo que dice Marcos 16, 16. Sí. Con esa simbología, con esos términos, ¿qué nos dice Marcos 16, 16? Adelante, El que hermanito. creyere y fuere bautizado será salvo. ¿El qué? El que creyere y fuere bautizado Ahí será está. salvo. ¿Cómo un niño va a creer? ¿Cómo un niño va a tener uso de razón? ¿Sí? Y sin embargo, vamos a comparar ese versículo, deja marcadito, Marcos 16, 16, con Mateo 28, 18 al 20, hermanito. Porque tenemos que tener en cuenta Mateo 28, Mateo 28, 18, 20. En Marcos 16, 16, fíjense, hermanitos, que dice, el que creyere y fuere bautizado. Y ahí ellos van a usar ese versículo una y otra vez, hasta como dice el padre Marcos Galvis, le van a dejar piojos en la cabeza. Claro, uy, ¿cuánto saben los hermanos protestantes de Biblia? Uy, ellos sí saben. Ahora yo conocí la verdad. Acá me han dicho todo lo cierto, ¿verdad? Y dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, este es el versículo que utilizan también los hermanos protestantes para decir, ahí está, los niños no se pueden bautizar. Sin embargo, Mateo 28, 18 al 20 dice otra cosa. ¿Qué nos dice? Sí. Por tanto, id ¿Sí? y haced discípulos a todas Sí. las naciones, ¿Sí? bautizándolos en el nombre del Padre ¿Sí? y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, ahí habla de todas las naciones. Sí. Ahí no dice menos los niños. No dice. No dice qué edad queda fuera de lo que sería hoy el bautismo, ¿verdad? Nosotros tenemos que recordar el contexto. Ahí está, Marcos dice una cosa, el que creyere. Entonces tenemos que recordar el contexto de la situación en que Marcos predicaba a los paganos
¿Quiénes eran los paganos? Aquellos que nunca habían oído de Cristo. Sin embargo, por eso habla de que creyere, el que creyere. Marcos tenía que hacerle conocer primero a la gente quién era Jesucristo, luego ellos creían y se bautizaban. Y después, por la fe de ellos, hacían que sus hijos, ya siendo ellos, digamos, cristianos, se bauticen. Sin embargo, Mateo hablaba a los judíos que ya estaban convertidos, de tal manera que Mateo directamente dice: hagan que todos sean mis discípulos, como bautizándolos y después enseñándolos, porque Mateo ya había hablado con gente que conocían de lo que es Jesucristo, ¿sí? La Iglesia Católica, hermanitos, sigue los dos ejemplos. La Iglesia Católica hace que una persona que nunca habló de Cristo, nos vamos y les evangelizamos, ¿verdad? Les enseñamos, ¿sí? Ayudamos a que ellos crean, y una vez que ellos creen, se bautizan. Entonces se cumple Marcos 16:16. Y también la Iglesia Católica, a través de nosotros mismos, los sacerdotes que predican, le enseñan a aquellos que ya hablaron, que ya conocieron de Jesucristo, y para que ellos, a través de la fe de ellos, bauticen a sus hijos. Pero también hay casos, ¿Sí? yo conozco casos Sí. de personas ya adultas. ¿Sí? Tengo un amigo que Sí. ya grande se hizo Sí. bautizar. Ah, mira vos. A los grande. 40, sí, a los 40. 40 años. ¿Por Entonces, qué? ¿Por qué esa edad? Porque su familia nunca se preocupó de hacerle De bautizar. de bautizarle. Qué pena, no estaban enriquecidos en la fe y no había quien los apuntara y Claro, los guíe. entonces, pero pasó esto. Sí, Él estudió un poquito sí. con el padre Luis Toro. Ah, mira vos, un poquito. Un poquito, Que es sí. mucho, ¿verdad? Un poquito, sí. Una hora de un video de un padre Luis Toro, ¿cuántos años de oscuridad nos ilumina? Sí, Y él estudió un poquito y se interesó. así es. Le gustó, vio un video, le gustó, después vio otro. Sí. Se quedó hasta las 4 de la mañana. Normal, con el padre Luis Toro bien, nos quedamos sí. 3-4 días despiertos. Sí, despierto. Y bueno, y un día se hizo Sí. bautizar. Sí. Le bautizaron y después le evangelizaron. Ah, mira vos. Sí. Sí, así es. Porque él se fue y dijo, yo me quiero hacer bautizar, Mira vos. yo creo en lo que enseña la Iglesia Católica, pero yo no sé nada. Ah, pobrecito. Está Entonces, bien. sí, pero yo creo. Creía, tenía Sí, fe. yo creo. Punto, el don de la fe, estaba con él la gracia de Sí, Dios. yo creo. Entonces le dijeron, bueno, vamos a agendarte tal día. Le bautizaron a él y a sus hijos. Qué maravilla. Sí. Qué maravilla. Y Qué hermoso después, testimonio. y después le catequizaron a todos. Mira vos. Sí. ¿Es aquel hermano que yo creo? Sí. En Muy Japón, bien. de Vamos Japón. a dejarlo ahí para que... Vamos a dejar ahí. Claro. Algún día va a dar su testimonio. Muy bien. Entonces. Hermanitos, nosotros Sí, tenemos ¿dónde que estamos? seguir buscando aquellos versículos que desenmascaren a los mentirosos. Sí. ¿Qué te parece si nos vamos ahora a Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31? Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31. Versículos que desenmascaran a los protestantes. Si bien ellos nuevamente utilizan algunos versículos tergiversando y no mostrando lo siguiente, nosotros vamos a enseñar qué dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31. Y los- Aquí la Biblia nos va a dejar una enseñanza. La enseñanza teológica es que la fe se hereda. Es la pregunta que hiciste varias veces. Sí. Este es el versículo en el cual nos basamos, que por la fe del papá vale el bautismo para el hijo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31. 31. Ah, 31. A ver. Podemos leer el 30 inclusive si querés. Y sacándolos, les Sí. dijo, señores, ¿qué debo Sí. hacer para ser salvo? ¿Cuál fue la respuesta? Es una buena pregunta. Sí, es una ¿Qué buena debo- pregunta. qué debo hacer tengo que hacer para ser salvo? Sí. Aquí la hermana Sandra Bordón nos está ayudando hace rato con un versículo, pero nosotros nos estamos guardando ese caramelo de chocolate y de fresa para el final, para el broche de oro, pero de todas maneras aquí ya hay una introducción Porque es muy fuerte. ese porque verso. está muy fuerte, Está es muy muy fuerte fuerte. para los hermanos protestantes todo lo que dice allí. Un ¿Qué dice? Caramelito de chocolate. Chocolate y fresa, claro. Bueno, dice, le preguntaron, ¿verdad? Sí. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Sí, esto sucedió allá en los encarcelados, cuando estaban encarcelados en Filipos. A Mm. ver, estaban todos orando a la medianoche, estaban escuchando las enseñanzas Sí. de Pablo y de Silas, ¿y qué pasó? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y Sí. serás salvo. ¿Y serás? Salvo. Vamos a poner la lupa entonces. ¿Qué Ah. le dijo? Ellos dijeron, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. y serás salvo. O sea que aquel que no cree,
no será salvo. Allá como Marcos 16, 16. El que cree se salvará. Sí. Está en terreno de Dios. Nosotros predicamos, el que cree se salvará. Sí. Entonces, cree en el Señor Jesucristo, será salvo. ¿Vos solo o quién más? Tú y tu casa. Pácata, ¿tú y quién? Tú y tu casa. Pácata, ¿tú y quién? Y tu casa. Pácata, en la casa hay niños. Se supone que en toda familia hay niños, ¿verdad? No. O ahí será que los niños... En aquella época, en la casa estaba la mujer, estaban Sí. los hijos, estaban los esclavos. Una familia importante. Sí. Eran numerosos. Eran numerosos. Los Entonces, hijos de los esclavos. Los hijos de los esclavos. Entonces imagínense, todos los que estaban en esa casa tenían Algún pasante, algún Claro. como forastero que pasaba por allí también. esa casa, Sí, o sea, todos los que vivían en esa casa muy bien. tenían que abrazar la fe del papá, De la familia. del jefe de la De la familia, casa, ¿verdad? sí. Entonces no hay forma de escaparse, no hay forma de decir, no, pero los esclavos que tenían su propia fe. Así es, no. Todos tenían que aceptar. Casa, Sí. significado de casa aquí. Todos, ¿sí? todos Así es. los que vivían en esa casa. ¿Será que dice todos? Vamos a ver qué dice la Biblia. Que nos lo diga la Biblia. Versículo 32. 32, a ver, pero te quiero leer otra vez. Sí, 31. adelante. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. Sí, y le hablaron la palabra del Señor. La importancia de predicar. Le hablaron la palabra del Señor. Predicar, sí. predicar, hablar, enseñar, sin parar, a tiempo y a destiempo. A él, atendé. Le hablaron la palabra del Señor a él, Pongamos la lupa. ¿Y a quién? pero me parece, espera, Sí. porque me parece que esto nunca leyeron los pastores protestantes. Si les comió el perrito O si ese leye- versículo, o no. si leyeron, agarraron un virome y tacharon así todo. A ver, puede ser. Sí. A lo mejor mandaron a modificar, no sabemos. O quitaron esta hoja. En esta Biblia está todavía. No sabemos en la próxima impresión. ¿Qué dice? Pues si yo estoy en una iglesia evangélica y yo me llego a topar con este versículo, Sí. Y con el siguiente. Y- Está muy fuerte el siguiente. está más fuerte todavía. Vamos a tomar agua para y vamos a respirar muy hondo Espera. para. Coca, puede Sí, ser. adelante. Ujú. Media cena de los protestantes ya. Mm. Me falta un pancito, una oblea y ya está. La, No, la claro. cena protestante Coca-Cola con galleta. con galletitas. Sí. Sí. Te repito otra vez, el 31. Sí. Está haciendo propaganda gratis, hermanito. Adelante. Algún día vamos a cobrar. Sí, vamos a ver, para darle de comer a los niños que no tienen que comer. Sí. Ellos dijeron, Sí, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¡Pácata! sí, diría el Bueno. padre, sí. Tú y tu casa, pácata. Y le hablaron la palabra del Señor a él Sí. y a todos los que estaban en su casa. Y ahora vamos a respirar profundo, profundo, profundo. ¿Y qué sigue? Respiren profundo, hermano Espera. protestante. Esto les puede dejar sin aire. Me da ¿sí? calor, me da Preparen calor. el oxígeno, máscara para nebulizar si le da crisis asmática y tomen su pastillita para la presión alta. A ver, Pero preparen el número de teléfono de su pastor ahí para llamarle ahora mismo. ahora mismo, dale, Para decirle marcando, que- marcando, dale. marcando. Y él, tomándolos en aquella misma noche, en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Pácata, por segunda vez, para que no quede claro. Y enseguida, ¿qué? Se bautizó él con todos los suyos. Pácata, segunda fotografía. Vamos a tomar una tercera foto para que no les quede duda a los hermanos protestantes mentirosos. Este versículo le desenmascara nuevamente. ¿Qué dice la Biblia? Y Sí. enseguida, Se bautizó él con todos los suyos. pácata, con todos los suyos. De manera que no queda duda de que todos los suyos, menos los niños, solamente los adultos, no hay ningún versículo que diga eso. Menos los niños no, solamente los que tienen uso de razón y solamente los adultos. Hermanito, vamos a Hechos de los Apóstoles, Sí. capítulo 16, versículo 33. 33. Ah, es el que acabamos de leer. No, acabamos Perdón, de leer, hermanito. acabamos de leer, He hecho Marcos, perdón, hermanito. Bueno. Vamos a Marcos, capítulo 4, versículos 26. Porque como ellos son protestantes, igual van a seguir protestando. Van a Y protestar. nosotros vamos a seguir sacándoles Marcos. versículos. Marcos, capítulo 4, versículo 26, hermanito. Vamos a ver. Porque ellos van a seguir insistiendo. Ahí dice solamente los adultos. Ahí no dicen los niños, porque los niños no tienen uso de razón. Ellos no entienden, no comprenden. Ahí dice la casa. No dice los niños. Ellos quieren encontrar escrita la palabra 16. No. Marcos 4, capítulo 16. Vamos a ver, ¿qué nos da la 4, enseñanza teológica 4, de 16. San Marcos? A ver, Estos son, Sí. asimismo, los que fueron sembrados en pedregales, ¿sí?
los que cuando han oído la palabra, Sí. al momento la reciben con gozo. Sí, 4:26. 4:26. Ah, 20, no, 20, 26. 26. 26, hermanito. Decía además, así es el reino de Dios. Jesús estaba enseñando parábola del crecimiento de la semilla. Vamos a parar la oreja esta enseñanza teológica que nos va a dejar el Señor. A ver, Como cuando un hombre echa semilla en la tierra. la semilla es la palabra, la enseñanza. Bauticen a sus niños, bauticen a los hijos. Pero ¿cómo si ellos no tienen uso de razón? Van a recibir Espíritu Santo, se le van a perdonar los pecados, se le va a abrir la puerta de los reinos de los cielos. Van a ser nombrados hijos adoptivos de Dios, hermanos de Jesucristo. Y a ver qué pasa. Y duerme y se levanta. Duerme y se levanta, significa está atento, no está atento, entiende, no entiende la palabra, tiene uso de razón, sabe pensar, sabe decir no, mamá, papá, toma tití, duerme, hace popó. Es un niñito que no comprende nada, duerme, se levanta, persona ignorante que no comprende, que no entiende, que nunca escuchó la palabra. Sin También embargo, eso es. los niños, a medida que crecen, van aprendiendo. Claro, ¿verdad? saben muchas cosas. Entonces, ¿por qué no van a poder aprender esto también? Desde chiquitito, Sí. hasta los 2 añitos tenemos un desarrollo maravilloso cerebral, ni que hablar dentro del primer año de vida. Pero los Y a los protestantes 5 no saben años, eso. y a los 5 años ya está formado el carácter musical, el carácter personal, la templanza de ese niño y todo lo que en su vida adulta le va a gustar. Hasta los 5 años, los 5 años de diamante, para formar a los niños. Entonces, vamos a repetir de nuevo. Así es el reino de los cielos, como cuando un hombre echa la semilla en la tierra y, Y duerme y se levanta, ¿sí? de noche y de día. Esté atento o no esté atento, tenga uso de razón o no tenga uso de razón. Adelante, Y la semilla brota ¿sí? y crece sin que él sepa cómo. Pácata, vamos a tomar una foto, vamos a poner lupa, todos juntos, a ver, y crece, Sin que él sepa cómo. pácata, por tercera vez, vamos a enviar una foto a los protestantes, sin Crece que, sin que él sepa cómo. pácata, sin que el niño sepa cómo, de manera que no hace falta que el niño entienda lo que está sucediendo, que tenga uso de razón. La palabra el reino de los cielos es como una semilla que crece sin que sepa cómo, de manera que tener uso de razón no es un requisito excluyente para No. que la persona no reciba los dones del Espíritu Santo, entre No, otras cosas. De hecho, las familias, o sea, los padres protestantes Sí. también educan a sus hijos en la fe. En la fe, sí. Tengan o no tengan bautismo. Así es, Entonces, independientemente, ¿sí? Si es que Vamos a basarnos en eso. vamos a basarnos en que el niño tiene que tomar una decisión, entonces deberían enseñarles también Sí. a ser ateos, Así es, ¿verdad? claro. ¿Por qué no les enseñan a ser ateos Así es. y les enseñan también a ser cristianos? Entonces que el niño decida. Así es, que el niño que diga, yo Sí. quiero ser ateo, yo Sí. quiero ser católico, Sí. evangélico, protestante, testigo Claro. de Jehová, pare Obvio- de sufrir Obviamente le van a estar enseñando la fe que ellos tienen. lo que ellos La- transmiten. claro. Así es. Me decía hace Entonces, poco se también hereda la fe. un doctor, compañero de ginecología también me decía, cada uno va a crecer con lo que su papá y su mamá le enseñan, van a tomar eso como verdadero. Gran verdad, tiene una razón, Ujú. pero quien tiene la verdad es otra cosa. ¿sí? Sí. Tiene razón, pero la verdad no está allí. En lo que los padres decidieron darle, que no sea la doctrina sana, la verdadera, la de Cristo, la de Jesucristo, la que enseña la Iglesia Católica. Hermano, ¿qué te parece si nos vamos allá a Marcos, capítulo 10, versículo 13? Y esto. Vamos a ver si los niños tienen que tener 12 años, tienen que tener 1,60 m para arriba, si tienen que estar ya en 4º grado, saber las tablas de multiplicar. A ver, ¿qué nos dice el Señor acerca de los niñitos? A ver, Mateo 10, Y capítulo le 13. presentaban, se dice, y le presentaban, ¿Y le qué? le presentaban, Por tercera vez. y le presentaban, Le presentaban. ¿Qué significa le presentaban? Que les traían upita. y que les traían. Que eran chiquititos, Ujú. que les traían upita, que eran bebés. Ajá, entonces quiere decir que allí nos está enseñando esta enseñanza. Hay que tener en cuenta que teológicamente ninguna palabra en la Biblia está escrita de más, ni sin tener un sentido, un objetivo, o que deje allí una doctrina. Le presentaban, ¿qué cosa le presentaban? Niños para que los tocase. Ok, entonces los niños no iban por su cuenta, ¿verdad? Ujú. Si le presentaban No, niños, se iban con los padres, o sea, le entonces presentaban. los niños no iban por su cuenta, no eran que habían decidido ir junto a Jesús, ¿verdad? No. Y no tenían uso de razón, No. eran niños de brazo, upita, chiquitito, Claro. le presentaban. ¿Quiénes le presentaban? Y ¿Le presentaban? los padres. A ver qué dice la Biblia, Mm. le presentaban
y le presentaban niños para que los tocasen. Ajá, de manera que son quienes los que tienen que llevarle a Jesús. Los padres. Los padres. Sí, los padres. Siendo chiquititos, sin tener Sí. uso de razón. ¿Y qué pasaba con los discípulos? A ver, los católicos ignorantes o aquellos que se dicen cristianos evangélicos, los que se dicen ser discípulos del Señor, ¿qué hacían? Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Ah, ellos querían impedir que los niños vengan a mí. Acá están representados todas las sectas. Los discípulos, ¿qué cosa, hermano Javier? Reprendían. Qué palabra que les gusta a los protestantes, ¿verdad? Sí, A ellos les encanta reprenderle a todo el mundo. Y quieren espantar a sí. demonios. Sí. Decretan, declaran. Declaran, decretan y reprenden. Sí, Entonces cancelan, de todo, bueno. los discípulos reprendían A los que los presentaban. a pobre papá, ligaban retos, ¿verdad? No, así mismo hacen hoy ya los hermanos. No le bauticen a los niños, esperen que ellos tengan uso de razón para saber en qué iglesia van a... Y vamos a ver si Jesús le decía, bien, excelente, le decía a los discípulos, esa me gusta. Dejen que todos los niños, que se vayan lejos de mí. Saquen a todos estos niños, estos mocosos de acá. Dejen de molestarme, que vayan todos los niños lejos a jugar. Allá que se vayan a espantar gallinas, a jugar la bolita, a saltar el elástico. Déjenme en paz. Vuelva cuando tiene uso de razón. Que vuelva cuando tenga uso de razón. Muy buena observancia. Entonces vamos a ver si Jesús le decía, por favor, sáquenme a los niños, quiero que ningún niño se acerque a mí, por favor, ningún papá que tenga niño en brazo, que se dé la vuelta, que tome un colectivo y vuelva a su casa. A ver qué decía Jesús. Viéndolo Jesús, se indignó. ¿Cómo? Vamos a poner la lupa. ¿Qué hizo Jesús? Se indignó. Por tercera vez. Se indignó. Se indignó. ¿Qué significa se indignó, Javier? Se indignó significa Y que le... Se enojó, Que se Javier. enojó, le molestó, ¿verdad? le molestó, se enojó. Javier, ¿será que existen católicos todavía que a la manera de Jesús se indignan, se molesten y tengan el tiempo, tengan la caridad de tomarse la molestia de enseñarle a los niños, a partir de hoy con los videos del padre Luis Toro, de la importancia del bautismo en los niños? ¿Será que podemos ser tan indiferentes a la palabra del Señor de no tomarnos la molestia de enseñarle a cada persona que está al lado nuestro de la importancia del bautismo? ¿Será que nos indignamos como Jesús o somos indiferentes y nos hacemos la vista gorda, miramos para otro lado y no nos importa si aquel niñito está bautizado o no? El Señor nos está enseñando cómo debemos comportarnos con aquellos padres, aquellos pastores protestantes falsos que se hacen llamar superapóstoles, grandes conocedores, doctores de la ley, acerca de que no se le bautizan a los niños. ¿Qué decía Jesús? Jesús Decía, bueno, se indignó. y les dijo, dejad a los niños venir a mí. una orden, mandamiento. ¿Qué decía? Dejad a los niños venir a mí. No solamente dejen que los niños vengan a mí, sino que le decía algo más. No se lo impidáis. No se lo impidan. Protestantes, por favor, familias católicas que todavía están dudando en ir a bautizar a sus hijos, aquellos que están esperando no sé qué dinerito para ir a festejar una fiesta mundana, pagana, que no está descrito en la Biblia. Repetime, hermano Javier, ¿qué nos dice el Señor como mandamiento? Dejad a los niños venir a mí. Y no se lo impidáis. no impidan a sus hijos, no sean egoístas. Permitan a sus niños que se le abran las puertas del reino de los cielos, que reciba el Espíritu Santo, que sean llamados hijos de Dios, que sean coherederos de la promesa, que pasen a ser verdaderos y únicos cristianos con el bautismo en la Iglesia Católica, que pasen a ser hermanos de Jesucristo, ¿sí? ¿Y qué más dice? Porque de los tales es el reino de Dios. ahí está. Ya se agarran los hermanos protestantes y dicen, ahí está. No hace falta que se bauticen a los niños. Una vez más ellos la van a querer embarrar, van a venir ellos, y voy a usar este versículo, dicen los pastores, y dicen, de ellos ya es el reino de Dios. No hace falta que le bautice a los niños Javier. Ellos ya son dueños del reino de los cielos. Sin embargo, el Señor nos está diciendo otra cosa. ¿Qué dice el Señor? De cierto os digo. Es decir, que no hay ninguna gota de mentira en lo que va a decir. Sí. Que no les quede duda. ¿Qué cosa? Que el que no reciba Sí. el reino de Dios como Sí. un niño, Sí. no entrará en él. Como un niño, hacerse pequeño, como un Ujú. niño, tener la confianza plena y acercarse, ir a Dios sin que nada ni nadie nos lo pueda impedir. Ujú. Y luego, ¿qué pasó? La importancia de lo que sucede a continuación. Y tomándolos en los brazos, Es decir, que eran chiquititos, ¿verdad? Porque te imaginas Jesús alzando a un niño de 18 años en los brazos, ¿verdad? claro,
No, eran chicos. Eran Tenían que ser chiquititos, chicos. eran de edad pequeñita, tomándolos en los brazos. Poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Entonces hay que dejar que los niños sean bendecidos por el Señor y permitir que reciban el bautismo. Ese es el versículo favorito de los protestantes que estarán viendo este video. Dedicado a ellos con mucho amor y con mucho cariño para Sí, los mentirosos. este es el versículo favorito de ellos para decir que Jesús no bautizaba. Así es, Que sí. sí les bendecía, pero que no bautizaba. No bautizaba a los chiquitos. Y Sí, bueno, vamos a ver si porque- eso es cierto. Claro, porque dicen, mostranos un versículo en donde Jesús bautizaba niños, dicen ellos, ¿verdad? Así Sí, podemos mostrar donde Él bendice a los niños, pero no donde Él Él bautizaba. bautizaba a los niñitos. Claro, entonces se agarran de esto para decir que no hay que bautizar a los niños. A los pero, chiquititos, sí. claro, hay que ver el tema del bautismo en todo Sí. su contexto y no solamente un versículo. La tradición de la Iglesia Católica, que está descrito, resumido en el Catecismo de la Iglesia Católica, porque tenemos que entender una cosa es Biblia, otra cosa es tradición, no Ujú. todo lo que está escrito solamente en la Biblia, ¿sí? Ujú. Allá lo dijo Orígenes, él vivió entre el año 180 al año 225, Javier, lo tengo anotado porque no me gusta a mí estudiar de memoria, me cuesta un montón, ¿verdad? Orígenes, entre el año 180 y 225 él vivió. Era un obispo, parece. Así es, él decía, el bautismo de los niños fue instituido por los apóstoles. Ujú. Lo dijo en el libro Romanos 5, capítulo 9. Esas son escrituras que existen en el catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Estos son escritos de los padres de la iglesia. Orígenes es uno de los padres de la iglesia. Y mira lo padres, ¿Sí? de la época de los padres apologistas. Ya. Así es. Ya creo que en esa época también vivió, o un poquito después habrá vivido San Ireneo de León. Así es. Sí, entonces son padres... Ahí, casi en la misma época. Aquí está. Sí. Ireneo, mira hermanito. Ahí está. Sí. Ireneo, entre el año 140 y Ahí está, 205 ahí vivió está. él. Sí, y fueron recordemos, contemporáneos prácticamente. Sí, Ireneo de León era un gran apologeta que escribió unos tratados muy extensos en defensa de la fe. Maravilla. Javier, lo que yo encontré este resumencito que decía así, Jesucristo, San Ireneo escribió esto, Sí. Jesucristo vino a salvar a Sí. todos los que por su medio nacen de nuevo para Dios. 2 puntos. Ah. Infantes, niños, adolescentes, jóvenes y viejos. Ah. No parece adulto. Y viejos. Parece que los que dicen que tanto estudios tienen en realidad nunca estudiaron nada. Y lo que pasa es que Es lo que- ellos es lo que leen me hace- así, ellos dicen que leen del derecho y del revés, y cuando leen del revés es que se le arma la catombe, una seguidilla de hechos bochornosos. Sí. No hay que leer del revés la Biblia, hay que leerlos bien derechitos, así. Por ahí me dijeron, yo tengo 15 años de estudio y te voy a hacer zarambí en un debate. Y adelante, Pero- acá está la invitación, siempre pero- está hecha la invitación nunca, para... nunca se atreven. Nunca se Así atreven. es. Ya le invité a esa persona a leer Muy bien. las cartas de los padres de la iglesia, los documentos de la iglesia de los primeros 4 o 5 siglos, Qué bárbaro. pero no quiere leer, no quiere saber. Entonces Claro. quiere decir que es una persona que no se quiere informar, no le importa, no le interesa la No le verdad. interesa. No, porque son hermanos que es para el tema de la apologética, ¿verdad? Ecuménico con ellos no puede ser porque realmente no quieren escuchar, no tienen el corazón, lamentablemente Dios no les ha dado esa gracia de ser dóciles a su palabra, sino que Dios mismo les ha endurecido el corazón. De manera que aquellos que tenemos fe, tenemos que orar por estos hermanos para que suceda esa conversión por obra y gracia de Dios.